Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos concierne o es importante para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando sobre la teología del cuerpo y la santificación del trabajo. Y todos y cada uno de nosotros de alguna manera ejerce algún tipo de trabajo. Y tenemos la opción de trabajar como máquinas, ¿verdad? Donde nos levantamos por la mañana, nos cepillamos, desayunamos, nos arreglamos, vamos al trabajo, regresamos del trabajo, vemos televisión, nos dormimos, para el siguiente día volver a repetir la misma rutina. Tenemos esa opción, pero no es una opción muy agradable. Y no sé, yo creo que esa es la opción que mucha gente está viviendo hoy. Entonces vemos una generación nueva, vemos muchos jóvenes que cuando ven esta realidad, ven este tipo de trabajo de forma mecánica, vemos cómo viven su trabajo como una rutina, y la rutina es un sicario de la vocación, ¿verdad? Nos aburre, nos cansa, y cuando los jóvenes ven esa realidad dicen, yo no quiero eso para mi vida. Y nos encontramos una generación hoy que ya no sueña, ¿verdad? Hemos creado una generación sin sueños. Yo trabajo aquí en Miami en diferentes colegios, y muchas veces cuando me reúno con jóvenes y les pregunto, ¿qué vas a hacer cuando crezcas? ¿Qué vas a estudiar? La mayoría de ellos me responden, yo no sé. Ya no tenemos hoy jóvenes que sueñan con ser policías, ya no tenemos jóvenes que sueñan con ser políticos, ya no tenemos jóvenes que sueñan con ser astronautas. Tenemos una generación que no sueña, y es importante detenernos ahora mismo y pensar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los sueños? ¿Verdad? ¿Qué pasó con los jóvenes que pensaban hacer un trabajo que los llevara a sus sueños? Porque yo te digo algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que el trabajo es el puente entre nuestros sueños y la realidad, ¿verdad? El trabajo es ese puente donde los sueños se hacen real. Ahora, tenemos que volver entonces al principio, ¿verdad? Porque ahora el trabajo puede ser tedioso, puede ser rutinario, pero en el principio no era así. Entonces, por esta razón vamos de la mano de San Juan Pablo II, vamos a volver a ese principio, vamos a volver a ese origen, ese principio donde el trabajo era vocación, ese principio donde el trabajo era donación, ese principio donde el trabajo nos mostraba la mejor versión de nosotros mismos. Así que vamos a hablar de teología del cuerpo y la santificación del trabajo. Bueno, vamos a tomarnos un tiempo para orar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que por medio de esas reflexiones de San Juan Pablo II y las reflexiones de José María Escriba, que nos hablaba de la santificación del día a día, aún en las cosas pequeñas que hacemos cada día, cómo podemos santificarnos. Vamos a pedirle al Señor Jesús que nos muestre la libertad para la que fuimos creados, aún en el trabajo, ¿verdad? El trabajo no se puede convertir en una cárcel. Muchas veces nos preguntan, ¿para dónde vas? Y uno dice, voy a chambear. ¿De dónde viene la palabra chambear? De chamber. ¿Qué de chamber? Es una cárcel, ¿verdad? ¿En qué momento hicimos del trabajo una esclavitud o una cárcel, cuando por medio del trabajo estábamos llamados a la libertad y a la donación? Así que pidámosle al Señor Jesús que prepare nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo para estas enseñanzas del día de hoy. Ahora, si pensamos claramente qué es el trabajo, nos vamos a dar cuenta que el trabajo hace parte de nuestras primeras vocaciones, de nuestra primera vocación. En el principio, Dios nos da dos mandatos. Cuando vamos al Génesis, en el momento de la creación, Génesis 1, vamos a ver que Dios nos da dos mandatos. El primero es hacerse una sola carne con su esposa y procrear, ¿verdad? Nos habla de ese amor creativo del Señor. Y el segundo mandamiento que Dios nos da es ir a trabajar la tierra, es ir a cuidar la tierra, es ir a administrar la tierra. Es un llamado al trabajo que también nos muestra características de Dios mismos en la parte creativa, ¿verdad? Estos primeros dos mandatos de procrear y de cuidar la tierra nos muestran características propias de Dios.
Por lo tanto, en el principio, el trabajo no era un yugo, el trabajo no era un peso. En el principio, el trabajo era uno de los llamados primordiales que Dios nos hacía para hacer real esa imagen y semejanza de Dios. Yo creo que tenemos que recordar, tenemos que volver nuevamente a ese principio, tenemos que volver nuevamente a la idea con la que Dios nos crea, ¿verdad? Una parte que me encanta de la película del Rey León es cuando Simba está con Timón y Pumba y va por la selva y va cantando y se le olvidó que él era rey, ¿verdad? Y va cantando Hakuna Matata, y de repente llega Rafiki y Rafiki se lo lleva al lago y le dice: ¿qué ves ahí? Y cuando Simba ve a ese lago, lo primero que se ve es que se ve a sí mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos vemos con nuestras distorsiones cognitivas, con las mentiras que nos hemos creído, con nuestras limitaciones, con nuestros traumas, con nuestros miedos? Sin embargo, Rafiki le dice a Simba: mira otra vez. Y cuando Simba se mira, aparece el rostro de su padre, de Mufasa. Y Mufasa le dice a Simba: recuerda, remember, recuerda quién tú eres, remember who you are. Yo creo que en la cultura de hoy tenemos que volver a ese principio y recordar quiénes estamos llamados a ser. Recordar esa imagen y semejanza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Recordar nuestra grandeza, como decía San Juan Pablo II en aquel libro de Amor y Responsabilidad, donde él decía que el ser humano tiene que reconciliarse con su grandeza. Así que por medio de este video vamos a hablar de cómo nos reconciliamos con nuestra grandeza desde el trabajo que realizamos, porque por medio de ese trabajo alcanzamos nuestra vocación y por medio del trabajo nos donamos día a día en aquellas acciones que hacemos. El trabajo hace parte de la santidad y de la justicia original de Dios, ¿verdad? Cuando Dios nos da el trabajo, nos permite participar del dominio que Él tiene sobre toda la creación. De alguna manera, por medio del trabajo se extiende el proceso creativo del Creador en cada uno de nosotros, que somos su imagen y semejanza. Así que el trabajo nos hace más como Dios, porque por medio del trabajo hacemos lo que Dios hace. ¿Y qué hace Dios? Preguntémonos, ¿qué hace Dios? Él, como comunidad de amor, extiende su amor a todo lo creado, se da a sí mismo. Ahora, nosotros por el trabajo estamos llamados a participar de esta acción, de esta donación, por medio del día a día, por medio de nuestro trabajo, por medio de lo que hacemos. Estamos donándonos, estamos entregándonos. Nuevamente, estamos participando en lo que Dios hace. ¿Qué tal si a partir de hoy, qué tal si a partir de este momento comenzamos a ver nuestro trabajo como una forma de participar en la acción de Dios, en la acción creadora de Dios? ¿Qué tal si desde este momento comenzamos a ver nuestro trabajo como una oportunidad de mostrar y hacer presente esa imagen y semejanza de Dios en cada uno de nosotros? Y entonces cumplimos ese principio original donde el trabajo era parte de la santidad y la justicia original. San Juan Pablo II nos va a decir que el cuerpo tiene la capacidad de expresar o hacer visible lo invisible, lo divino y lo espiritual. El cuerpo tiene la capacidad de mostrar o hacer visible esa capacidad o esa comunión de amor de Dios. O sea que, de cierta manera, el cuerpo libera y le da la capacidad a la persona de expresar el don. La tesis teológica de San Juan Pablo II dice que el cuerpo y solo él es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual y lo divino. Así que por medio del trabajo, Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a hacer presente esa característica del mundo interior de Dios, a hacer presente o a liberar el don, ¿verdad? El don, eso es lo que San Juan Pablo II va a llamar la hermenéutica del regalo. ¿Cómo vivo el día a día entendiendo que estoy llamado a entregarme, a donarme,
hacer un regalo para los demás, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal si nos levantáramos cada día pensando a quién vamos a servir y cómo le podemos servir a través de nuestro trabajo? Un trabajo que no realizamos solamente como espíritus, ¿verdad? Un trabajo que realizamos desde nuestra corporeidad. Recordemos siempre, como lo dice la Iglesia Católica, como nos lo enseña nuestra fe y como nos lo enseña la teología del cuerpo, y es que Dios no nos hizo a nosotros como partes separadas, ¿verdad? Sino que Dios nos hace como una unidad, cuerpo y espíritu, una unidad indivisible que nos convierte a cada uno de nosotros en seres humanos. Y por medio del trabajo hacemos presente esa donación de Dios, esa entrega de Dios, ese mundo interior de Dios, esa comunidad de amor, que es un compartir constante de amor entre las tres personas de la Trinidad. Y por medio del trabajo tenemos esa oportunidad de hacer presente el mundo interior de Dios. Así entendemos que cuando hacemos lo que Dios nos llama a hacer y entendemos el llamado a la donación y a la entrega, comenzamos a amar lo que hacemos. Ya no hacemos las cosas simplemente porque nos motivan o porque nos gustan, porque por alguna razón, muchas veces esa motivación no está. Pero no porque la motivación no está, debemos de dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Sin embargo, cuando entendemos ese llamado a donarnos, es cuando el misterio se hace presente y comenzamos a amarnos en lo que hacemos. Comenzamos a amarnos a nosotros mismos en la forma que nos estamos donando y comenzamos de cierta manera a amar a los demás porque por medio de nuestro trabajo les estamos sirviendo. Ahora, por supuesto, esto no es fácil, esto no es un trabajo fácil. Esto requiere trabajo, ¿verdad? Esto requiere oración, esto requiere formación. Esto requiere olvidarnos de nosotros mismos, olvidar la narrativa que nosotros mismos nos hemos impuesto y comenzar a caminar desde la verdad, comenzar a caminar desde la fe, comenzar a vivir el misterio de la donación y la entrega en el día a día. Por medio del pecado y de la caída, el ser humano queda herido. Por culpa del pecado se da una ruptura entre la entrega, la donación y el trabajo. Dice San Juan Pablo II que por medio de la caída o por culpa de la caída, el ser humano que estaba hecho para dominar el mundo queda dominado por el mundo, especialmente en su cuerpo, especialmente en su corporeidad, y movidos por el deseo de trascendencia que está en cada uno de nosotros. Porque el ser humano de cierta forma empieza a creer que el mundo tiene la capacidad de llenar sus deseos más profundos, de llenar sus deseos de trascendencia. Y empezamos a buscar que el mundo finito llene nuestros deseos de infinito. Y empezamos a crear una esclavitud, una dependencia, una atadura hacia las cosas del mundo. Por medio de la caída entra la concupiscencia en la mirada de la persona. Perdemos la capacidad de ver la bondad en todas las cosas. Y empezamos a ver las cosas de manera diferente. Ya no vemos el mundo como un don que Dios nos da. Ya no vemos la creación como un don. O sea que por medio o por culpa del pecado original, perdemos la capacidad de recibir el don y de expresar el don. Y cuando ya no tenemos esa capacidad de recibir el don o expresar el don, perdemos la capacidad de donarnos, de entregarnos, y empezamos a ver el trabajo como un yugo, empezamos a ver el trabajo como un peso, y empezamos a ver a los demás tal vez como cosas que de cierta manera me benefician, y empiezo a buscar un beneficio en las demás personas, y en medio del trabajo empiezo a olvidar que los demás son un fin en sí mismo y que yo estoy ahí para ayudarles en su desarrollo, para donarme, para entregarme. Por el contrario, empiezo a usarlos. Como empleador tal vez empiezo
a abusar de mis empleados o solamente a verlos como un medio para mi propia riqueza. Empiezo a ver mi trabajo como un peso, como un yugo, y entra la rutina, eso que decíamos que es el sicario de la vocación. Por medio del pecado entra como un Alzheimer espiritual y olvidamos ese llamado del principio y olvidamos el trabajo como primer mandato que Dios nos dio y como mejor camino para desarrollar nuestra propia vocación. Este primer mandato, sin embargo, no se cancela. El mandato continúa. Y nos dice San Juan Pablo II, o San Juan Pablo II nos habla de que Jesucristo dedicó los primeros 30 años de su vida al trabajo manual en la carpintería con su Padre. Y lo hace siendo Dios. Por lo tanto, todo lo que Él hacía, lo redimía, lo santificaba y lo hacía santificador. En su encíclica de Rerum Novarum, San Juan Pablo II nos va a hablar del Evangelio del trabajo, que el mismo Cristo redime en la cruz, cuando Él se entrega y se da, se dona a cada uno de nosotros. Jesucristo en la cruz redime la totalidad del trabajo, inclusive el sufrimiento, ¿verdad? Jesucristo en la cruz nuevamente hace del trabajo algo santificador, ¿verdad? Nos santifica porque nos da nuevamente la capacidad de donarnos, de entregarnos. Así que cualquier trabajo que sea moralmente correcto tiene un poder santificador. ¿Qué tal nuevamente, digo yo, si nos levantáramos cada día pensando cómo por medio del trabajo de hoy me santifico, ¿verdad? Cómo por medio de lo que voy a hacer hoy me dono, me entrego y dejo que esa entrega y esa donación vaya santificando mi persona. Y eso lo recibimos nuevamente en Cristo, ¿verdad? En su trabajo en la pasión, en su trabajo por la redención, en su trabajo en la cruz, en su entrega, cuando Él da hasta la última gota de su sangre, nos permite a nosotros participar de ese sacrificio y donarnos y entregarnos en el día a día. Dirá José María Escrivá que el trabajo es el medio por el cual alcanzamos la santidad. Es el material por el cual nos hacemos santos. Por supuesto, no es la causa, porque nosotros sabemos que la causa de la santidad es la gracia de Dios. Es que Dios se nos da, es que Dios se nos entrega, es que Dios nos da la oportunidad de santificarnos. Pero, ¿por qué el trabajo es el material? ¿O por qué el trabajo es el medio por el cual alcanzamos la santidad? Porque es donde pasamos la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Es donde servimos, es donde nos donamos, es donde nos entregamos, es donde crecemos en la virtud, ¿verdad? ¿Cuántas virtudes desarrollamos cuando estamos trabajando? La paciencia, la valentía, la bondad, ¿verdad? Es por medio del trabajo que podemos desarrollar estas virtudes. Ahora, por Cristo, cada momento de la vida se convierte en una oportunidad de donarnos a los demás, de darnos a los demás, de ser un regalo para el otro, pero al mismo tiempo de ser un regalo para Dios. ¿Cómo por medio del trabajo podemos hacernos o convertirnos en ese signo, ¿verdad?, que expresa el don de Dios, en ese signo que libera el don de Dios? Ahora, para poder vivir esta realidad, tenemos que, como dice la palabra de Dios, tener la mente de Cristo. Tenemos que cambiar nuestra mente, ¿verdad? Tenemos alrededor de 70,000, 60,000 pensamientos al día. Y el 95% de esos pensamientos son los mismos que tuvimos ayer. Entonces, ¿cómo queremos cambiar la actitud o la perspectiva si estamos pensando todo el tiempo de la manera antigua, ¿verdad? En el hombre antiguo. La palabra de Dios dice que tengamos la mente de Cristo, porque pensamientos nuevos nos van a dar emociones nuevas. Emociones nuevas despiertan comportamientos nuevos. Comportamientos nuevos crean actitudes nuevas. Entonces vemos que en medio de toda esa novedad se cumple cuando Cristo dice: estoy haciendo todas las cosas nuevas.
como dice la palabra de Dios. No podemos poner vino nuevo, en odres viejos. No podemos pegarle un remendo nuevo a un vestido viejo porque se rompe. Entonces tenemos que realmente convertirnos, dejar que Cristo nos redima y nos convierta en ese hombre nuevo, con una mente nueva, capaz de ver en el trabajo una oportunidad de crecer, de desarrollarnos, de convertirnos en la mejor imagen de nosotros mismos, en la mejor versión de nosotros mismos por medio del trabajo que hacemos. Y así poco a poco, si vamos recuperando esta verdad, esta realidad, como decíamos antes, vamos a comenzar a amar lo que hacemos. Y una vez que amamos lo que hacemos, somos libres, ¿verdad? El trabajo nos libera, somos felices. Se puede decir que somos realmente triunfadores, porque estamos viviendo de lo que amamos. Y mientras amamos, vivimos y trabajamos, nos donamos. Alcanzamos el propósito mismo de nuestra existencia. Decía San José María Escriba que nosotros tenemos la responsabilidad de darnos cuenta el milagro del día a día, el misterio que guardan los pequeños momentos del día a día. Y una vez que lo descubrimos y una vez que lo aprendemos, tenemos la responsabilidad de compartirlo, ¿verdad? De llevar a los demás a vivir ese reino aquí en la tierra. ¿Y cómo vivimos ese reino aquí en la tierra que tanto lo decimos en el Padre Nuestro? Hágase tu reino, venga a nosotros tu reino. ¿Cómo se hace ese reino? Pues pasando de ser potencialidad, ¿verdad? A ser humano como Dios nos hizo, como nos quería en el principio y para lo que Cristo nos redimió, para que volvamos a donarnos, a entregarnos, ¿verdad? A dejar que el amor nos empuje nuestro día a día. Así que comencemos a amar lo que estamos haciendo. A ver, todos y cada uno de nosotros somos un cuerpo psicosomático, o sea que estamos compuestos por nuestro cuerpo y por nuestra alma, y esa es una unidad indivisible que nos convierte en seres humanos. Cada que intentamos vivir nuestra vida de manera fragmentada, solo nos vamos uniendo a una cultura de muerte. ¿Por qué? Porque pensemos, ¿qué es un cuerpo sin un alma? Es un cadáver, es un cadáver. Por lo tanto, en vida estamos llamados a vivir un misticismo encarnado. ¿Qué quiere decir eso? Estamos llamados a materializar nuestra espiritualidad y a espiritualizar nuestra materialidad. O sea, que tenemos que vivir como esa unidad de cuerpo y alma y ser ese misterio que desde el principio estamos llamados a ser en cada una de las cosas que hacemos, y más aún en el trabajo, ¿verdad? Que en el trabajo se encarne lo que creemos. No podemos esperar simplemente que llegue un domingo o un día de un grupo para entonces servir a Dios, para entonces mostrar a Dios. ¿Por qué no hacerlo en el día a día? ¿Por qué no hacerlo en lo que escogimos trabajar, en lo que escogimos vivir? Y aprovechar ese lugar como un lugar para caminar hacia la santidad. Es sumamente importante dejar de perder el tiempo con expectativas, ¿verdad? Tenemos que dejar de perder el tiempo pensando en lo que hubiese podido ser, en lo que hubiéramos podido hacer si hubiéramos escogido X o Y vocación. Tenemos que empezar a buscar esa vocación que tenemos de donación ahora mismo y donde estamos. Decía José María Escriba que tenemos que buscar al Señor en nuestra realidad inmediata, porque Él se encuentra ahí, ¿verdad? Tenemos que buscar al Señor en esa realidad inmediata que nos rodea. Hermano, hermana, ¿dónde estás en este momento? ¿Qué estás haciendo? Y cómo el Señor se te manifiesta en esa realidad. Cuando somos bautizados, cuando somos sumergidos en el agua, pasamos a vivir el misterio de Cristo. Pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. Y por medio de ese bautismo estamos llamados a encontrar la huella del Creador en toda la creación, pero además a mostrar su imagen y semejanza,
¿verdad? A toda la humanidad, a toda la humanidad. Cuando tomamos la Eucaristía, cada uno de nosotros toma su identidad más profunda, su identidad más completa. Pasamos a ser uno directamente con Cristo. Por medio de la Eucaristía, cada uno de nosotros se hace uno directamente con Él. Y luego salimos al mundo a compartir ese amor, a compartir esa unión. O sea que volvemos a nuestros trabajos de lunes a viernes. De lunes a viernes es la oportunidad para llevar y compartir ese amor que recibimos en la Eucaristía, esa unión, esa identidad de ser verdaderos hijos de Dios. Como cuando entendemos toda esta realidad, automáticamente la vida se transforma, la vida se convierte en milagro. Mucha gente piensa que Dios dejó de hacer milagros, que los milagros de Dios quedaron en el Antiguo Testamento. Pero es que Dios sigue presente en nuestra vida, día a día, haciendo milagros. Y se hace presente por medio de nosotros. Ustedes me van a decir que no es un milagro o no sentimos un milagro cuando llegamos a un lugar y somos bien recibidos y podemos ver en la sonrisa del otro la sonrisa misma de Dios. Me van a decir que muchas veces no han llegado a una oficina de un doctor o hasta de una parroquia y una mala cara, ¿verdad? Nos incomoda, no logramos ver ese rostro de Dios en esa persona, aunque nuestros ojos, ¿verdad?, están llamados a encontrar al Creador en su creación y de manera única y especial en la persona humana, porque la persona humana fue hecha a su imagen y semejanza. Como dice la palabra de Dios, desde el vientre mismo de nuestra madre, Él nos tejió. Y desde el vientre mismo de nuestra madre, ya Él tenía un propósito para cada uno de nosotros. Yo creo que toda esta santificación por medio del trabajo es un llamado a comenzar a vivir una vida con propósito. No a levantarme por levantarme, pero a levantarme porque ese día tiene un propósito. A levantarme porque ese día, en lo que voy a hacer ese día, estoy caminando a la santidad. Porque lo que voy a hacer ese día está siendo presente en el mundo, a mis hermanos, a todo el mundo. Está siendo presente el intercambio del amor trinitario. Porque Dios me ha llamado a participar de su creación. Porque Dios me ha llamado a participar de su plan. Qué bonito que fuera esta la narrativa que nos acompañe en nuestro día a día. Qué bonito que pusiéramos la mirada hacia el futuro, ¿verdad? Y viéramos en ese encuentro con Cristo toda motivación de caminar, toda motivación de hacer las cosas bien hechas, toda motivación de llegar al trabajo y entregarme al 100%. Y en ese entregarme, sacar toda mi potencialidad. Qué bonito que fuera que pusiéramos esa mirada en ese futuro, lo que San Juan Pablo II llama, en ese hombre escatológico, donde nos haremos uno con el amado, ¿verdad? Y comenzamos a vivir esa unión hoy en el servicio, en la entrega, en el trabajo. Si hiciéramos eso, tal vez le quitaríamos la fuerza a los recuerdos del ayer, a las heridas del ayer, a los daños del ayer, porque tendríamos la mirada puesta en la gloria del mañana. Para eso fue que Cristo nos dio la libertad. Para eso fue que Cristo nos dio la redención. Para eso fue que Cristo nos dio la salvación. Para tener esa libertad, como decía San Pablo, Dios se hizo hombre para que los hombres se hicieran como Dios, para que la persona humana reclamara esa imagen y semejanza que está en cada uno de nosotros. Y que lo hagamos de esta manera en nuestro día a día, por medio del trabajo. Como dice Juan Pablo II, el cuerpo tiene la capacidad de expresar amor. ¿Cómo expresamos ese amor en el día a día? Así que utilicemos esa teología del cuerpo, ¿verdad? Escuchemos el llamado que nos hace la teología del cuerpo a redimir nuestras profesiones, a redimir nuestros trabajos, a vivir esa verdad y a vivirla con vida, con la vida, con la totalidad de lo que soy, y poder ser feliz en lo que hago, mientras me entrego, mientras me dono y al mismo tiempo busco la bondad y el desarrollo de los demás seres humanos. El trabajo es una bendición y es el medio por el cual alcanzamos la santificación. Bueno, yo espero que hayan disfrutado de ese estudio que hemos hecho de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y qué nos dice sobre la santificación del trabajo.
¿verdad? Porque cuando estamos en estado de gracia, como hijos de Dios, y trabajamos con una intención sobrenatural y deseamos el bien, infundimos un carácter divino a nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestro trabajo se convierte entonces en algo que amamos, y eso que amamos se convierte entonces en amor, ¿verdad? Nuestro corazón de piedra que solo espera semanalmente recibir un cheque, ese corazón de piedra que tal vez trabaja de lunes a viernes solamente por un pago, se convierte entonces en un corazón de carne, capaz de amar lo que hace y capaz de amar a aquellos que servimos por medio de lo que hacemos, ¿verdad? Aquí estamos diciendo, con nuestro cuerpo le decimos a los demás, te amo. Mientras trabajo me entrego y te digo, te amo, ¿verdad? Este trabajo entonces pasa a ser algo místico, este trabajo pasa a ser algo contemplativo, ¿verdad? Se hace nuestro apostolado, porque por medio de nuestro cuerpo estamos comunicando la entrega, la donación de cada uno de nosotros. Y así lo que decimos al otro, ¿verdad? Y lo que hacemos por el otro se convierte en un Dios te ama que se hace visible. Entonces, para terminar, vamos a ver puntos muy rápidamente sobre cómo podemos hacer nuestro trabajo algo santificante. Punto número 1, crecer en la oración por medio de los sacramentos, ¿verdad? Recordemos que los sacramentos son medios prácticos de santificación. Es precisamente por medio de los sacramentos, de la Eucaristía, de la confesión, de cada uno de los sacramentos, que pasamos de tener una relación personal con Cristo a tener una relación íntima con Cristo. Como decíamos antes, es en la Eucaristía que cobramos nuestra identidad máxima. Así que el punto número 1 es poder empezar esa relación íntima con Cristo por medio de los sacramentos. En el punto número 2, vamos a ver, ofrece todo a Dios en la mañana y vuélvelo a ofrecer durante el día para todo el tiempo poder redireccionar cada una de nuestras intenciones. Como decía San Ignacio de Loyola, muchas veces tenemos que buscar la cola de Satanás hasta en las buenas obras, porque muchas veces empezamos a hacer las cosas por nosotros mismos. Entra un egocentrismo, un yo mismo, es sobre lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pienso, lo que yo siento, y entonces se empieza a deformar la obra de Dios. Por eso en este punto número 2, desde que me levanto en la mañana voy a ofrecer todo mi trabajo a Dios. Y al mediodía voy a volverlo a hacer nuevamente para yo recordar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y redireccionar todas mis intenciones hacia eso que estoy haciendo por Dios y para Dios. Punto número 3. Presta atención en los detalles. Recordemos que Dios y el amor se encuentran en los pequeños detalles. Muchas veces, como lo habíamos dicho también antes, estamos buscando ese momento extraordinario para hacer algo extraordinario. Sin embargo, San Juan Pablo II nos decía que el amado ama a la amada en los pequeños detalles. Entonces, para poder realmente alcanzar esa santificación del trabajo y que seamos felices en lo que estamos haciendo, tenemos que parar de esperar ese momento extraordinario y vivir cada detalle y vivir cada momento como un momento extraordinario. En el punto número 4 es fidelidad. Significa, haz lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo y de la manera que tienes que hacerlo, ¿verdad? Muchas veces empezamos a querer buscarle la vuelta a todo y hacerlo a nuestra manera y dejamos realmente de hacer las cosas como realmente tienen que hacerse. Así que es importante practicar la fidelidad por medio de nuestro trabajo. En el punto número 5 es, hazlo bien y tan perfecto como las fuerzas humanas se lo permitan. Entrégate de forma total, ¿verdad? Recordemos que Cristo, cuando se entregó de forma total, hasta la última gota de su sangre. Estamos en una cultura demasiado minimalista, que nos quiere pedir que hagamos el mínimo esfuerzo para conseguir lo que más nos convenga. Pero un mínimo esfuerzo no nos lleva a desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. Y si no estamos dispuestos a dar todo el esfuerzo posible, pues tampoco busquemos ser esa mejor versión. Porque una mejor versión es una versión trabajada. Una mejor versión es una versión que sale del esfuerzo, que sale del trabajo. Así que ese es el punto número 5.
al punto número 6 es disfruta todo lo que hagas, ¿verdad? Que en lo que hagamos podamos irradiar alegría. Pero muchas veces estamos en el trabajo y tenemos un cara de sufrimiento, cara de dolor, cara de no quiero estar aquí. Pero en la manera que empezamos a disfrutar lo que estamos haciendo y somos felices en lo que estamos haciendo, empezamos a irradiar esa felicidad en las demás personas y hacemos presente esa felicidad primordial, esa felicidad original que vemos en el Génesis ante el encuentro con el otro. Recordemos que cada que nos encontramos con otro ser humano, nos estamos encontrando con un misterio. Y ese misterio, o la única manera que podemos realmente acercarnos a ese misterio, es desde el amor. Y si desde el amor nos acercamos al misterio de la otra persona, la única actitud que puede salir de ese encuentro es el asombro, ¿verdad? El maravillarnos. ¿Qué tal si hacemos de nuestros trabajos entonces un lugar de encuentro, un lugar de maravillarnos ante el servicio que ofrecemos y ante la persona a quien le estamos ofreciendo ese servicio? Recuerden que somos One Body, Spirit and Mind. Mi nombre es Gustavo Mejía. Nos pueden seguir por Facebook, por Instagram. Y si quieren seguir todo el estudio de la teología del cuerpo, pueden ir a nuestro canal de YouTube, que es One Body, Spirit and Mind. Y ahí tenemos diferentes formas de hacerlo. Lo tenemos por temas. Tenemos diferentes charlas que se han dado en diferentes medios. Y también tenemos cada una de las homilías que estamos estudiando todos juntos. Si quieren algún tipo de ayuda para crecimiento espiritual, o para, por ejemplo, dejar adicciones como la pornografía, pueden entrar a nuestra página web oneBodySpiritandMind.com y ahí van a encontrar la información. Que Dios los bendiga y seguimos siempre unidos en la oración.